esta es una pregunta realmente interesante, ya lo vas a poder apreciar en un momento. Me dice señalar un factor primo del polinomio que me están indicando aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, hay algo que es importante destacar en este momento. Si ustedes elevasen esta expresión al cuadrado, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces sería x al cuadrado, pero el doble del primero por el segundo te quedaría 4x. Entonces, ¿por qué es interesante, profesor? Porque yo en este momento me estoy dando cuenta que justamente aquí, ¿me lo estás viendo? Se produce esa expresión, pero no está completa, ¿de acuerdo? Solamente aparecen los dos primeros términos de ese binomio elevado al cuadrado. ¿Qué voy a hacer, profesor? Voy a reescribir esta expresión. ¿Cómo lo va a hacer? De esta forma. Ve, atención, acá sí vamos a tratar de proceder lo más discretamente posible, ¿ya? Porque esta es una expresión que hay que tomarla con cierto respeto. Entonces yo voy a tener aquí el x más 2, lo voy a colocar así, mira, ve, acá está el x, aquí está el 2 y elevado a la 10. Más 256 lo voy a dejar tal cual, pero atención por favor lo que va a pasar acá. Bien. Ojo, voy a colocar simple y llanamente x más 2, pero elevado al cuadrado. Ahora, aquí es donde ustedes tienen que percatarse del siguiente detalle. El cuadrado del primero te da x cuadrado, que justamente es este producto. Esto por esto su doble te da el 4x. Hasta ahí todo iba bien. El problema radica en que acá te va a quedar un más 4. Ese más 4 ya lo estás incluyendo multiplicado por 256, te queda 1024. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De acá? ¿De acuerdo? Entonces repito, b2 al cuadrado es 4 por 256 es 1024 y eso se va a sacar de acá. Entonces si tú lo sacas de ahí, quiere decir que acá solamente nos va a quedar 1024, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer aquí, profesor? Aquí voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir, hago que ese x más 2 que está elevado al cuadrado, por ejemplo, sea un a. Este x más 2 elevado al cuadrado, por ejemplo, sea un a. Esto va a ser el a. ¿Qué vendría a ser esto? Eso vendría a ser a la 5. Muy bien. Y también voy a indicar que el 256, atención, esto va a ser, sí, voy a decir que el b sea igual que 4. ¿Ya? El b sea igual que 4. Ten en cuenta que esta expresión es 4 a la 4, 256, y que esto es 4 a la 5. Así pues que esto vendría a ser como b a la cuarta, y esto vendría a ser como b a la 5. Pasemos todo a esos términos y vamos a ver qué es lo que empieza a ocurrir. Atención entonces, yo ya sabía que x más 2 al cuadrado es a, pero que esta expresión se va a transformar para nosotros en a la quinta. También estoy siendo consciente de que si el b vale 4, esta expresión va a ser b a la cuarta por a, o bien a b a la cuarta. Repito otra vez. Esto es a, y esto es 4 a la 4, entonces b a la 4, a b a la 4. Y finalmente, sabíamos que esto era 4 a la 5, entonces vendría a ser b a la 5. Mira, tenemos estas dos expresiones que son de grado 5 y que podrían conformar un polinomio homogéneo completo que fuese el resultado de un cociente notable. Profesor, ¿qué está hablando? Oye, mira, hijo, esto se puede colocar como a la 5. Atención acá, por favor, porque esta es la parte más interesante. Yo puedo colocar aquí a la cuarta, ¿de acuerdo? Fíjate, y el b, y luego voy a poner a al cubo, y luego b al cuadrado, y luego voy a poner a cuadrado, b al cubo. ¿Ya? Observen aquí lo que estoy haciendo, por favor, estoy completando este polinomio. Entonces, estaba a la 5. Entonces, yo estoy colocando a la cuarta b. Sigue bajando el a, su exponente, pero el b empieza a subir. Entonces, a cubo, b cuadrado. Baja el a cuadrado, pero el b sube, b al cubo, más. El siguiente término, yo ya lo tengo acá, es a b a la cuarta. Y está el b a la 5. Eso ya lo teníamos. Profesor, pero
que yo no le puedo dar. Claro que no le puedes dar así nada más. Si le das, le quitas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le voy a quitar, profesor? Le voy a quitar justamente lo que le he dado en verde. Ahí está. Y entonces aquí es a al cubo b al cuadrado y a al cuadrado b al cubo. Y no pasa absolutamente nada. Es el famoso método que ellos llaman quita y pon. Y que debería ser mejor pon y quita, porque primero le das y de ahí le quitas. ¿De acuerdo? Ahora, esta expresión que tú tienes acá, te pregunto, ¿es o no es lo mismo que decir a a la 6 menos b a la 6 entre a menos b? ¿Ya? Ahí está. Quiero que te des cuenta que esa primera parte, esta primera parte que tenemos desde aquí hasta acá, mira, observa por favor, desde aquí hasta acá, esta primera parte, ese a a la 5 más a a la 4b más a al cubo b cuadrado más a cuadrado b al cubo más a b a la cuarta más b a la 5. Eso ha salido de esto, ¿de acuerdo? Pero eso no es todo. Si ustedes analizan con cuidado acá, nosotros habíamos quedado, estimados jóvenes, que se factoriza la variable que se repite. Yo veo que la variable que se repite aquí es la a y que su menor exponente es 2, porque acá es a la cuarta a cubo a cuadrado, entonces se va a factorizar a cuadrado. Profesor, pero esa no es la única, por supuesto que no. Está el b al cuadrado y b al cubo, de los cuales yo voy a factorizar el b con el menor exponente, que en este caso pues simplemente va a ser b. ¿Y qué cosa va a quedar adentro, profesor? Adentro va a quedar lo siguiente, y ahora sí lo colocamos bonito. Esto se divide entre esto, mira, ve, esto se divide entre esto y te quedaría simplemente a cuadrado, ¿no? Este término entre esto. Ahora, este término entre el de acá te va a quedar solamente a por b, y finalmente este término entre el de acá te va a quedar b al cuadrado. Y bueno, nosotros sabemos con precisión que esta expresión que está acá va a ser, ojo, o ha venido de a al cubo menos b al cubo entre a menos b. ¿Ya? Esta expresión que está acá, ese trinomio que está ahí, ha provenido, este trinomio que estamos viendo acá, ha provenido de esta división notable. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y qué hacemos ahí? Mira, yo no sé si se están percatando o no, pero esto es un divisor de eso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer, profesor? Facilísimo, hijo. Voy a colocar aquí a al cubo menos b al cubo sobre a menos b. Ahí está. Ya, lo vamos a poner así. A cubo menos b al cubo sobre a menos b. Y cuando tú hagas esto, quiero que te percates, hijo, que esto se trató como si fuese una diferencia de cuadrados, por eso es que se ha podido factorizar así. Entonces acá me va a quedar solamente a al cubo más b al cubo. Ojo, a al cubo más b al cubo. Efectivamente, si tú multiplicas esto con esto, multiplicación de binomios conjugados, el resultado es lo que está arriba. Pero yo he factorizado también el a menos b, por eso es que está acá. Esto ya lo saqué. ¿Qué me quedó, profesor? Entonces me quedó esto. ¿Qué cosa me quedó? A al cuadrado b, profesor. ¿Y esto que acaba de quedar acá, se puede factorizar? No. Ya no lo podrías factorizar. Puedes intentarlo si deseas, pero te vas a dar cuenta que no. Entonces acá el asunto es que me va a quedar solamente, atención, fíjate bien, me va a quedar aquí a al cuadrado, ¿ya? Más a por b más b al cuadrado. De esta manera. Eso es lo que yo voy a tener, ¿de acuerdo? Y a esto simplemente le voy a denominar un f de factor, nada más, porque no me va a servir de mucho. Ahora, tengan en cuenta, por favor, tengan en cuenta de que hemos quedado, cuando hicimos este cambio de variables, que el a era x más 2 al cuadrado. El a era x más 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo no tengo aquí a. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tengo a cuadrado. Entonces, este x más 2 al cuadrado, que es el a, va a estar elevado al cuadrado. ¿Qué va a hacer, profesor? Va a ser lo mismo que x más 2, pero elevado a la cuarta. ¿Ya les va sonando algo o todavía? Fíjese ahí, x más 2 a la cuarta. Luego viene a por b, pero tú sabes que el a era x más 2 elevado al cuadrado. X más 2, pero elevado al cuadrado. Y por b, ¿de acuerdo? ¿Y quién es b?
b es 4, pero yo lo voy a poner como 2 al cuadrado, así. Y finalmente, b al cuadrado. Pero otra vez, como el b vale 4, 4 al cuadrado es 16, pero 16 es 2 a la cuarta. En este momento todos ustedes deberían estar en la capacidad de reconocer que lo que tenemos aquí es un argan, ¿de acuerdo? Y ese argan, ¿cómo se factoriza? Tú lo sabes. La raíz cuadrada del primero, que te va a quedar x más 2 al cuadrado, y ya va a estar allí, x más 2 al cuadrado, fíjese bien, más la raíz cuadrada del segundo término, que te va a quedar pues x más 2 y por 2, ¿de acuerdo? X más 2 y por 2, y finalmente la raíz cuadrada del último, que va a ser 2 al cuadrado, bueno, sería 4 directamente, ¿no? Ahora, si nosotros deseamos ir un poquito más lejos, escribimos este otro factor, pero me parece que no va a ser necesario porque la expresión que yo estoy buscando aquí va a estar relacionada de repente a este resultado o de repente al otro. Vamos a calcularlo mejor de todas maneras. El otro factor que yo tengo simplemente va a ser x más 2 al cuadrado, pero acá va a ser menos, entonces x más 2 y finalmente el más 4. Ahí vamos a tener la expresión. Entonces va a ser aquí x más 2 al cuadrado menos x más 2 con este 2 y finalmente 4. A ver, desarrollemos esto de acá. Esto me queda para empezar x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden que aquí al final hay un factor f que no lo hemos obviado. Ya, el cuadrado del primero. Observa, ve. Esto por esto su doble es 4x. Y acá tú tienes 2x, te va a quedar 6x. Ya está por allí, ya tenemos algo. Luego de eso tengo el cuadrado del segundo, que es 4. 2 por 2, 4, y 4 vendría a ser más 12. ¿Ya? Vendría a ser más 12. Y ese vendría a ser, pues, el primer factor que he obtenido, que va a ser cuadrático y que no se puede factorizar. Vamos al segundo caso, que va a ser el siguiente. ¿Ve? El cuadrado del primero me va a quedar x al cuadrado. Acá me queda 4x, pero ojo, menos 2x, ¿cuánto me va a quedar? Solamente 2x, porque yo tenía 4x y luego acá estoy restándole 2x, entonces solamente me queda 2x. Mira acá por favor, menos 4 más 4, ¿te diste cuenta? Menos 4 más 4 se cancelan, así que solamente te va a quedar acá el valor 4. Y ahora sí, colocamos el último, el f, que es el que habíamos obviado, y nos damos cuenta que el factor que estamos buscando justamente era este segundo, x al cuadrado más 2x más 4, y la clave será la alternativa letra B. Esta es una sencilla pregunta de factorización. Sin embargo, como ya hemos indicado, cuando a veces una pregunta nos piden para factorizar algo, no siempre vamos a encontrar los términos allí listos para poder hacer la factorización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces es necesario pues efectuar algunos resultados y luego de eso ya vemos cómo se asociarán adecuadamente para llegar a lo que queremos. Por ejemplo, en este caso es necesario efectuar, entonces lógicamente que yo tengo el polinomio en a, b, ¿de acuerdo? Lo estamos indicando allí en este momento. Y este polinomio, estimados amigos, pues tiene aquí al menos en inicio es un tetranomio, porque esto es un solo término y 2 términos más. Ahora, lógicamente que esto de acá va a originar otros términos, ¿no? Entonces aquí esto me quedará pues a al cuadrado b, me quedará ab y finalmente me quedará más b, ¿de acuerdo? Entonces haciendo la distribución correspondiente, a al cuadrado por b, a por b y finalmente b. En relación a este segundo nosotros tendríamos simplemente ab cuadrado, ¿de acuerdo? Estamos distribuyendo, luego sería ab y finalmente más a. Ahora, ¿qué más tenemos, profesor? Pues tenemos acá el a cuadrado más b cuadrado que ya estaba allí, ¿de acuerdo? Pero, si ustedes se percatan con cuidado, se van a dar cuenta de lo siguiente. Ojo, nosotros acá tenemos AB, y tenemos esta expresión. ¿A dónde estamos llegando? Estamos llegando a que en principio este P de A, B, ¿de acuerdo? Este P de A, B comenzará con ese trinomio cuadrado perfecto. Es cierto, porque A cuadrado más 2AB más B cuadrado
es lo mismo que a más b, pero elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? A más b elevado al cuadrado. ¿Qué más, profesor? Creo que todos ustedes se percatan de este detalle. Fíjense bien aquí, a cuadrado b y ab cuadrado, ¿no? En ese caso, nosotros lo que podemos hacer es factorizar el AB. Factoricemos el AB, ¿de acuerdo? Entonces, factorizamos el AB. ¿Qué cosa va a quedar adentro, profesor? Justamente, ojo, a cuadrado B entre AB, a cuadrado B entre AB, te queda A. AB cuadrado entre AB, te queda B. ¿Y qué más nos queda? Nos está quedando completamente libre, fíjate bien, solamente estos dos términos, que justamente son A más B. Entonces creo que en este momento todos nosotros nos estamos dando cuenta, ¿de acuerdo?, de que lo que tenemos que factorizar, amigos, es el A más B. Y lo factorizamos, ¿no? Entonces aquí va a estar A más B y ya está. Para empezar, nosotros tenemos acá el P de A, B. Ahí lo tenemos al inicio, ¿no? Y ya. Ahora, si factorizamos justamente el A más B, aquí te va a quedar A más B, te va a quedar el AB y acá te va a quedar 1. A ver, vamos a ver, ¿eh? Factorizas el A más B, entonces acá te queda A más B. Factorizas el A más B, acá te va a quedar AB. ¿De acuerdo? Te va a quedar AB. Y finalmente factorizas aquí el A más B y te va a quedar más 1. Bien, esto de acá es muy curioso, sobre todo esto que aparece acá, ¿de acuerdo? Esa expresión, hijos, es el producto de Simón de Stevin, donde el término común es 1. Entonces, esto va a ser lo mismo que 1 más A por 1 más B, solamente percátate con cuidado y vamos a llegar entonces al siguiente curioso resultado. Voy a tener aquí para empezar el A más B, ya está, ahí lo estoy colocando. Pero te estoy indicando que esto que está acá, por favor reconócelo, es el producto de Simón de Stevin. Ya lo voy a colocar ahí porque es un resultado que aparece mucho. Este es un producto de Stevin. Pero este producto de Stevin es el término común va a ser 1. Término común va a ser igual que 1, no se olviden. Entonces acá lo que yo voy a tener es 1 más A o A más 1 y 1 más B o B más 1. Vamos a colocarlo como A más 1 y como B más 1. Pero también se puede poner 1 más A por 1 más B. Tal vez a veces porque elegimos esta forma es que no nos damos cuenta con precisión de qué cosa es lo que estamos obteniendo. Me dice, bueno, la respuesta aquí va a ser ¿cuántos factores primos tiene? Pues 3. Entonces la clave será la alternativa letra C. Esta es otra pregunta en la cual para poder realizar la factorización no podemos proceder de manera directa porque los términos no son explícitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso? En este caso lo que tenemos que hacer es efectuar la expresión y luego proceder a asociar adecuadamente los términos. A ver, hagámoslo. Por ejemplo, yo acá voy a tener lógicamente el S de ABXI, ¿no? Esto es normal. Es el nombre que se le ha dado a este polinomio. Además, esta notación ya saben ustedes que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite saber quiénes son las variables. En este caso, las variables son justamente el A, B, X y el Y. Muy bien, esto es un trinomio, un binomio al cuadrado que produce un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué trinomio cuadrado perfecto, profesor? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero es X cuadrado y que está multiplicado por el AB. Entonces vendría a ser ABX al cuadrado. El doble del primero por el segundo, 2XY. Por AB vendría a ser 2AB. XY. Y finalmente el cuadrado del segundo por AB vendría a ser AB y al cuadrado. Cuadrado del primero es A cuadrado, entonces acá te va a quedar al cuadrado, pues XY, 2AB pero con signo negativo, 2AB con signo negativo por XY sería menos 2AB, XY y finalmente el cuadrado del segundo que vendría a ser pues B al cuadrado XY, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos acá esto que está sumando, ¿de acuerdo? Acá empieza sumando, pero acá está restando y acá también está sumando.
En este momento yo percibo que este término 2ABXY con este término de acá se van a cancelar puesto que tienen signo opuesto, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y ahora qué cosa tenemos que hacer? Nosotros podríamos proceder de esta manera, mira joven, podríamos coger estos dos de acá y ver qué cosa podemos factorizar. Entonces yo veo que se repite el A, debo sacar el A con el menor exponente. Luego estoy viendo que se repite el X, entonces podríamos sacar también el X. ¿Qué cosa va a quedar adentro? Muy bien. Si este AB, X cuadrado, se divide por AX, solamente te va a quedar BX, ¿de acuerdo? Si este A al cuadrado XY se divide entre AX, ¿qué cosa te va a quedar? Te va a quedar solamente AI, ¿de acuerdo? Y ya está, nosotros tendríamos esto de esa manera. Si ahora ustedes se percatan en esto que estamos viendo acá y esto que estamos viendo acá, nos damos con la sorpresa que lo que se puede factorizar tiene que ser BI, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a factorizar el BI y cuando tú factorizas el BI y el I, tú haces lo siguiente. ABI cuadrado entre BI te va a quedar justamente ahí, ¿de acuerdo? Y acá te va a quedar más, y ojo, vas a tener B al cuadrado XY, entre BI te va a quedar solamente BX. Entonces en este momento, ustedes se dan cuenta de que este de acá y este binomio son iguales. Entonces nosotros vamos a factorizar de manera inmediata para ver exactamente a dónde estamos llegando, ¿de acuerdo? Pero completamos acá, no hay ningún problema con esto y listo. Entonces nosotros vamos a tener otra vez el S de AB XY de esta manera, S de AB XY de esta manera, y ojo, como el factor común es este, lo podríamos indicar como AI más BX sin problema. Vamos a colocarlo, sería entonces AI más BX, factorizo, factorizo. ¿Qué cosa nos va a quedar aquí adentro? Nos va a quedar AX, ¿ya? AX más BI. Entonces ustedes ahora observarán las claves y la alternativa será la respuesta letra A. Esta es una muy bonita pregunta de asociación de términos, ¿de acuerdo? Tenemos un total de 2, 4, 6, 8 términos para poder asociarlos adecuadamente. Usualmente cuando tienes esa cantidad de términos lo puedes tomar de 2 en 2 o de 4 en 4. Suponiendo que tú tuvieras 6 términos, lo podrías coger de 2 en 2 en 2 o de 3 en 3. Suponiendo que tú tuvieses 9 términos, solamente podrías tomarlos de 3, 3 y 3, ¿de acuerdo? Entonces hay un criterio a la hora que uno factoriza que está relacionado al número de términos cuando la factorización es por el tema de la asociación. Entonces en este caso nosotros vamos a comenzar asociando de esta forma. Bueno, yo tengo acá el h de x, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, h de x, ahí está. Y bueno, en este punto nosotros simplemente vamos a tomar el primero con el tercero. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, ¿qué puedo factorizar ahí, profesor? Yo me doy cuenta que puedo factorizar de las bases comunes, como es el a cuadrado, la base común con el menor exponente. O sea, entre a cubo y a cuadrado tendría pues que ser a cuadrado. Y entre x cubo y x cuadrado tendría que ser x al cuadrado. ¿Qué cosa va a quedar adentro? Cuando tú divides a al cubo, x al cubo entre a cuadrado, x cuadrado, solamente te va a quedar pues ax, ¿ok? Y cuando tú divides a al cuadrado, x al cuadrado, c entre a cuadrado, x cuadrado, lo que te va a quedar solamente es el c. Y ya está. ¿Qué más podría asociar, profesor? Mira, podrías asociar la segunda, esta de acá, ¿ves? Esta segunda con la quinta, ¿de acuerdo? Con esta, ya está. Entonces la segunda con la quinta. ¿Qué voy a sacar, profesor? Entre el a cuadrado y el a debes factorizar el a y luego el b y luego el x. Todo eso se puede factorizar para este caso. A ver, ¿cómo procedemos, profesor? A al cuadrado x al cuadrado b entre a b x. Solamente me está quedando pues ax, ¿de acuerdo? ABCX entre ABX solamente te va a quedar el C. Ya creo que hasta este momento tú te vas dando cuenta de a dónde estamos apuntando, ¿ok? Luego de eso podríamos coger, por ejemplo,
esta cuarta, ahí, ¿de acuerdo? Con esta que está acá. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos ahí? Ahí nosotros vemos que se repite el A, pero debes elegir el A con el menor exponente. Y el A con el menor exponente va a ser entre A cuadrado y A solamente va a ser el A. Entre el X al cuadrado y el X solamente va a ser el X. Y también voy a factorizar el D. ¿Qué cosa nos está quedando? A ver, A al cuadrado de X al cuadrado de entre A, X, D, el resultado solamente será AX, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos muy bien. AC de X entre A, X, D, te queda solamente C, ¿de acuerdo? Y otra vez vuelve a aparecer ese mismo factor binomio. Y en este momento ya solamente nos quedan estas dos, ¿de acuerdo? Estos dos términos nada más. Y yo veo que ahí fácilmente puedo factorizar BD, ¿de acuerdo? Y al factorizar BD, atención, me vuelve a quedar dentro el mismo factor, que vendría a ser AX más C. Entonces, en este punto, amigos, yo factorizo el binomio que vemos que está que se repite en todos, pues, ¿no? Y esto vendría a ser así. Vamos a tener aquí el AX más C. Profesor, ¿y qué cosa va a quedar adentro? Adentro va a quedar simple y llanamente el término A cuadrado, X al cuadrado, que lo estás viendo allí. ¿Qué más? El ABX, ¿qué más? El AXD, ¿qué más? El BD, ¿de acuerdo? Eso es lo que está quedando. Entonces, repito, cuando tú factorizas, este término se divide entre esto, te queda A cuadrado, X cuadrado. Este término se divide entre esto, te queda ABX. Este término se divide entre esto, te queda AXD. Y finalmente esto entre esto te quedaría BD. Fíjese, nosotros acá tendríamos que ver qué es lo que vamos a factorizar, pero yo me doy cuenta que podría fácilmente manejar el primero con el tercero, ¿de acuerdo? Y luego lógicamente nos quedarían solamente estos dos. A ver, ¿qué cosa va a pasar en este caso, profesor? Fíjate, voy a tener así, observa, vamos a colocarlo de esta manera. Tú ya tienes este primer binomio que has factorizado, ¿no? Ahí está. Pero ahora, en este momento, nosotros vamos a concentrarnos dentro de este polinomio de cuatro términos. Entonces, para estos dos, creo que queda claro para todos ustedes que se puede factorizar el X. Y entonces, ¿qué hago, profesor? A al cuadrado de X al cuadrado entre X te quedará solamente AX. Y cuando dividas el AXD entre AX te quedará D. Perfecto, ya tenemos casi listo el asunto. Ahora, para estos dos, lo único que tú puedes factorizar allí es el B. Me parece que queda claro para ustedes. Fíjese bien entonces, ABX entre B te va a quedar solamente AX. Y BD entre B te va a quedar solamente D. Y ya está. Terminamos con lo siguiente. H de X vendría a ser primero el AX más C. ¿De acuerdo? Que ya lo teníamos aquí factorizado. Y luego vamos a factorizar esto, que es lo que se está repitiendo. Se está repitiendo esto y esto. Entonces, eso va a ser AX más D. ¿De acuerdo? Y una vez tú lo hayas factorizado, ¿qué te va a quedar adentro? Simple y llanamente te va a quedar AX más B. Ahora, ¿qué cosa me está pidiendo? Ya tenemos todo eso allí. Me dice indicar con B si es verdadero y falso si es falso, con F, ¿de acuerdo? Primera proposición. Me dice que AX más B es un factor. Efectivamente, AX más B es un factor. AX más C es un factor. Efectivamente, AX más C es un factor. Y AX más D es un factor. Efectivamente es un factor. Y también me dice X más B no es un factor. Efectivamente, X más B no es un factor. Quiere decir que las cuatro proposiciones que me están dando van a ser verdaderas y la respuesta será la alternativa letra E. Este es un tipo de ejercicio bastante frecuente en el tema de factorización, sobre todo por un método particular que también se podría aplicar usando el aspa simple, ¿de acuerdo? Bien, ¿de qué se trata, profesor? Mira, si tú deseas lo puedes trabajar directamente, pero normalmente nosotros hacemos esto, decimos hago, y para poder contraer el X más Y más 3, justamente que aparece como base de ese trinomio, se va a igualar con una variable, por ejemplo, la variable M, ¿de acuerdo?
Ahora, acá es donde tú tienes que empezar a ser hábil, porque esta expresión va a ser m al cuadrado. Pero ojo, yo veo que acá hay 7x más 7y, ¿de acuerdo? Pero tú no quieres x más y, tú quieres x más y más 3. O sea que imagínate que si yo factorizo el 7, tú tienes que tener 7 por x más y, pero te faltaría el 3. Entonces yo voy a tener acá 7m. Profesor, pero algo está mal. Claro, algo está... Tenemos que aclarar, no que esté mal, sino que tenemos que aclarar. 7 por x más y más 3. 7 por 3, 21. ¿De dónde va a salir ese 21? Ese 21 sale de ese 31. Entonces, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar todavía 10 libres. Y esta expresión, estimados jóvenes, si tú deseas, podrás utilizar, como dije, el método del aspa simple. Sin embargo, no nos conviene hacer eso porque lo que podría convenirnos es más bien colocar la expresión así. Y aquí existe un término muy curioso que dice subduplicar, o sea, significa extraerle la raíz cuadrada a esta expresión m. Luego, el primer signo directamente se pone en este binomio, el primer signo, y luego multiplicas el m por m y te quedará en este caso más. Y ese será el segundo signo del otro binomio, en el segundo binomio. Dos factores del 10 que al sumarse me den 7, pues tiene que ser el 2 y el 5, porque 2 por 5 me queda 10 y 2 más 5 vendría a ser 7. Ahora nosotros restituimos la variable, ¿de acuerdo? Restituimos la variable y hemos concluido. Si nosotros restituimos la variable, simplemente nos va a quedar lo siguiente. Recuerda que el m es x más y más 3, x más y más 3, pero más 2. Entonces sería x más y más 5. X más y más 3, pero más 2, x más 3 más 5. X más y más 3, pero más 5 será x más y más 8. ¿De acuerdo? X más y más 8. Ahora me pregunta, indique el término independiente de uno de los factores primos. El primer término independiente es 5, pero no aparece. El segundo término es 8 y ese aparece en la alternativa clave C. Este es otro ejercicio curioso de factorización en el que si tú observas la expresión en sí no ves algo que se pueda factorizar. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo que seguramente nos están exigiendo para poder lograr el objetivo de la factorización es que nosotros primero efectuemos, reduzcamos alguno de los términos y a partir de ahí encontremos una forma que podamos manejar para poder realizar la operación de factorización. Bien, a ver, ¿cómo vendría a ser este asunto? Primero, entonces, comenzamos efectuando y acá tenemos varias cosas que son conocidas. Atención, voy a colocar acá el P de X y Z, como te das cuenta, son tres variables, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocarlas de esta manera, así, y comienzo a efectuar. Esto es un binomio al cuadrado sumamente conocido. El resultado es x al cuadrado más 2xy más y cuadrado. X más y al cuadrado es x al cuadrado más 2xy más y cuadrado. Pero multiplicado por 5, tú vas a tener acá pues 5x al cuadrado más 10xy y finalmente más 5y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 5x al cuadrado y de esta manera está como quieres. Ahora mira, el cuadrado de este binomio vendría a ser x al cuadrado más 2xz más z cuadrado. El cuadrado de este binomio vendría a ser x al cuadrado más 2xz más z cuadrado. Pero, como tiene signo menos, entonces acá te va a quedar menos x al cuadrado, ¿de acuerdo? Lo colocamos allí. Menos x al cuadrado. Menos 2xz lo vamos a poner por este lado porque no tiene otro sitio acá, entonces 2xz, ya no es semejante con ninguno de ellos. Y finalmente menos z al cuadrado, que también lo voy a colocar acá, ¿ven? Menos z al cuadrado, ¿de acuerdo? Procedemos ahora con este otro binomio. Mira, acá se presentó como una suma a la base, pero acá se presenta como una sustracción. Entonces será el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces el cuadrado del primero es y al cuadrado. Pero como vas a multiplicarlo por menos 5, entonces lo voy a colocar acá, fíjate acá justo debajo, porque es semejante con este, menos 5 y al cuadrado y lógicamente se van a reducir. Como acá decía menos 2 y z, pero con ese menos se va a transformar en más 10, ¿de acuerdo? Porque 5 por 2 es 10 y z, 10
y z. Y luego más z cuadrado por 5, pero sería menos 5z cuadrado, entonces lo voy a colocar acá y también esta expresión se va a reducir 5z al cuadrado. Ya en este momento podemos tener una idea más o menos de qué es lo que está pasando. Empezamos por efectuar esto que te va a quedar 4x al cuadrado, acá te va a quedar 10xy, ojo, voy a colocar esto porque me conviene como 0y al cuadrado, ¿de acuerdo? Al final, si tú lo reduces, cuando haga la factorización vas a necesitar colocarlo de alguna manera. Ahora, ¿qué más voy a tener, profesor? Voy a tener este menos 2xz, ojo, voy a colocar este 10yz por acá, y esta expresión menos 6z al cuadrado al final. Creo que ya la mayoría de ustedes se está percatando que lo que nosotros tenemos nada más y nada menos es un aspa doble sencilla, ¿de acuerdo? Vamos a ver que ese término de aspa doble no es muy adecuado, ¿ya? Porque en realidad no hay dos aspas, sino que más bien hay tres aspas que se van a aplicar acá. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, profesor, acá? De acuerdo al procedimiento que tú conoces, esto debería ser, pues, 2x y 2x, así. También podría ser 4x y x. Si no funcionara con esto que inicialmente estamos poniendo, pues será 4 y 1, 4x y x, ¿no? Este 0 me da una ventaja enorme, porque yo podría colocar acá, pues, 0y y colocar acá 5y. Colocarlos de esta manera, ¿ven? ¿Por qué, profesor? Porque en este punto nosotros podríamos tener esta multiplicación así, observe, de este modo, y que el resultado sea justamente esto que estamos sacando en este momento. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Entonces, si tú te percatas, 2 por 5 sería 10xy y acá ya pues quedó eso de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Qué más podría trabajar? Fíjate, podría trabajar el xz, justamente esta expresión que está acá, observe. Profesor, ¿pero cómo lo trabajo? Mírame, podría ser de esta manera. Recuerda que acá esto puede ser 3z y esto puede ser 2z, pero como acá es negativo, uno va a ser pos y uno va a ser nega. Yo lo que deseo es que me dé menos 2xz, entonces a este le voy a poner menos y a este le voy a poner más, ¿de acuerdo? Antes quiero verificar que efectivamente nos va a dar lo que estamos buscando. No nos da. A ver, no sé si te percatas a qué me estoy refiriendo. Observa. Si tú multiplicas acá te queda 0 y acá me queda menos 15 y z. Pero yo no tengo menos 15, tengo 10. Entonces voy a hacer un cambio. Solamente voy a hacer un cambio de posición acá. Este de acá lo voy a poner, a ver, como menos 2 y este va a ser como... A ver, acá va a ser 2, ¿de acuerdo? Va a ser 2z y acá va a ser 3z. Ahora sí vamos a ver qué pasó. Atención. Primero nos fijamos en esta expresión. Acá se va a anular, me va a quedar 0 por el 0y. Pero 5 por 2 me va a quedar 10, que justamente va a coincidir con este que está acá. Pero eso no termina ahí, amigos. Observen acá, si ustedes efectúan de este modo y de este modo, entonces te das cuenta de algo. 2x por menos 3z menos 6xz, 2 por 2, 4xz, menos 6xz más 4xz, justo te da el menos 2xz. Y la expresión ya está completamente factorizada. ¿De acuerdo? ¿En qué ha terminado, profesor? Esto termina simplemente en lo siguiente, que ese polinomio en x y z, ¿ya? Ahí termina el polinomio en x y z, x y z. Este polinomio va a terminar siendo lo siguiente. Atención. Por acá tendríamos, así en horizontal, 2x más 2z, que ya tú sabes que eso se puede factorizar, ¿de acuerdo? Y te quedará 2 por x más z, ¿ya? Y de frente creo que lo podríamos colocar, porque ya lo estamos observando, pues hijo, ¿no? Entonces acá yo podría colocar simple y llanamente 2, ya directamente por x más z, por eso estamos trabajando, por x más z, ¿de acuerdo? Y luego de eso viene este trinomio que va a ser justamente 2x más 5y y menos 3z. Entonces aquí está 2x más 5y menos 3z.
Como a mí me está preguntando uno de los factores, justamente en la letra A aparece 2x más 5y menos 3z. Entonces la clave letra A.